Estamos visitando el Cantón Biblián, el Cantón Verde de la provincia del Cañar, a pocos minutos de la ciudad de Azogues, un cantón progresista que tiene muchas historias, muchas anécdotas, muchos asuntos que contar. Estamos desde el santuario de la Virgen del Rocío. Estaremos haciendo próximamente una nota sobre específicamente la construcción de este magnífico templo incrustado en la loma del Chalao. Por el momento, luego de estas tomas, vamos a conocer el museo que está ubicado aquí en este magnífico templo de la Virgen del Rocío. Bueno, el espacio que nosotros encontramos ahorita es conocido como Museo San José. Anteriormente fue creado como Capilla San José, iniciado en el año de 1945 y permaneció abierto hasta 1953. Desde ahí se cerró hasta el 2019. En el 2019 con un proyecto como museo presentando al padre párroco y se volvió a abrir. Actualmente se encuentra abierto como Museo San José. Datos muy importantes sobre la construcción de este santuario. Desde su fecha de creación tiene 128 años. Fue construido en 2 etapas. La primera etapa que dirige el padre Daniel Muñoz Serrano. Y estas fotografías que tenemos aquí demuestran cómo era la primera etapa de la construcción que hizo el padre Daniel Muñoz Serrano. Las 2 primeras plantas que tenemos aquí, construidas con piedras de cantera, pegadas con cal, porque en aquel entonces no existía el cemento. La tercera planta, que era el soporte, las 2 primeras plantas de soporte de la tercera planta, era construido todo en madera. Piso, paredes, fachada interna y externa, todo construido en madera. Esta fotografía de aquí demuestra cómo era la fachada interna de este espacio que era construido en madera. Este santuario empieza su construcción en el año de 1895 con el milagro que hizo Nuestra Madre Santísima, terminando su construcción en 1908. De esa etapa, de esta modificación, permanece hasta 1941. En el año de 1941 comienza la segunda etapa de la construcción del santuario, pero ya todo en piedra. O sea, esto quiere decir que elimina lo que era de madera, dejan las 2 primeras plantas y le implementan las naves laterales, izquierda, derecha y la parte central, pero ya todo en piedra. Para la construcción del santuario encontraron 3 minas de piedra. Las 2 primeras se terminaron y la tercera que encontraron en la parte alta de aquí unos 7 kilómetros, la cantera de Atar, conocido así. Casi se consume media montaña para terminar la construcción de este santuario y las piedras lo traían de esa manera. Tenemos aquella fotografía que demuestra cómo lo traían las piedras, ¿no? En grandes proporciones, asentadas en una especie de rastra, conocido así. Nosotros actualmente lo decimos como plataforma. En aquella plataforma lo asentaban las piedras en grandes proporciones y justamente en este costado derecho le iban dando su forma, su medida, con las herramientas que pocas lo encontramos cuando hicimos la apertura de este espacio y lo tenemos ahí las herramientas. Aquellas puntas, aquellas hachillas, la suela, el compás, la lima de piedra, ¿no? Que le daba la textura a la piedra. Lo que tenemos aquí, en cambio, hace referencia a las etapas de la construcción del santuario. Un dato muy curioso dice que en el momento de la construcción de todo el santuario no tuvo intervención de ningún arquitecto ni ingeniero, ¿no? Más que la dirección del padre José Benín Iglesias y los maestros que tenían amplio conocimiento en la rama del picapedrero. Entonces, estas son las etapas de la construcción del santuario. Si podemos ver, las 2 primeras bases están desde sus inicios. Estas bases no fueron destruidas, ¿no? Es más, en el interior de este espacio fueron montadas 6 columnas sumamente grandes para que soporte la parte alta de la construcción del santuario en piedra. Y ahí lo tenemos, aquellas columnas que tenemos aquí, aquellas grandes columnas que soportan la parte alta del santuario.
Lo que sí les puedo comentar que en la base de la torre, si nosotros podemos apreciar, la base es circular. Pero la torre del santuario es un octagonal, tiene 8 lados, terminando en punta con una cruz. Entonces esto quiere decir que el primer diseño que hizo el padre José Benigno era un domo, o sea, una cúpula. Se decía que se iba a construir con el mismo material que se construye el santuario y que con el pase del tiempo iba a tener un peso central. Es por eso que el padre José Benigno lo descarta aquel diseño. Y es el único lugar donde interviene un ingeniero civil, desafiando la naturaleza. Entonces aquel ingeniero presenta este diseño de una torre en 8 lados, sumamente liviano aquel diseño que es construida en hierro, latón y azulejo. Entonces, es por eso que es construido esta torre asentada, o sea, torre de 8 lados, pero asentada en una base circular. Cabe indicar que dice que las antiguas construcciones tenían su referencia. Cuando era una construcción con una torre, era una veneración a una imagen femenina. Cuando era una construcción con una cúpula, dice que era una veneración a una imagen masculina, en este caso a Jesucristo, ¿no? Pero entonces, aquí por ejemplo hacemos referencia, porque aquí veneramos a nuestra Madre Santísima, porque también nosotros los católicos rezamos las letanías Torre de David y Torre de Marfil. Entonces hace referencia que dice tan hermosa como la Torre de Marfil y tan fuerte como la Torre de David. Sigamos a la siguiente sala. El espacio aquí donde que nosotros nos encontramos hace referencia que fue creado con la construcción de la primera etapa del santuario, que era de madera. Es por eso que nosotros sí podemos diferenciar. Aquí tenemos los 4 pilares centrales, son de madera. El piso es de madera, aquellos latones en la parte alta, las uniones no son tan perfectas. ¿Por qué? Porque se dice que el padre José Benigno elimina la parte externa de la construcción de madera, pero la parte interna lo plasma en este espacio de aquí. Un dato muy importante es que usted al ingresar a este espacio de aquí está ingresando al santuario de 1908, creado por el padre Daniel Muñoz Serrano. Los objetos que nosotros podemos apreciar aquí son objetos obsequiados o en beneficio de algún milagro que recibió la persona y de manera gratuita lo entregaban a nuestra Madre Santísima. Obviamente viene desde porcelanato, vidrio que tenemos en la parte de atrás. Dentro de las cabinas tenemos aquellos materiales que son sumamente importantes. Algunas son bañadas en oro, dependiendo su quilate. Interesante. Hace cortes. Son los obsequios de la gente que ha recibido algún milagro. Los muranos, obsequios también de las personas que han recibido algún favor. Está arriba en el latín. Bien, continuando con la historia, tenemos aquí en este espacio, lo hemos creado para el padre José Benigno Iglesias, un sacerdote sumamente importante para este pueblo de Biblián, por su arduo trabajo en la Iglesia Católica, así como también para la educación civil del querido pueblo de Biblián. Dice que aquel sacerdote llega a ser párroco del pueblo de Biblián a su edad de 32 años y aún fallece siendo párroco todavía a su edad de 97 años. Prácticamente estuvo toda su vida de sacerdocio como párroco en este pueblo de Biblián.
Gracias a él se crea la cantonización del querido pueblo de Viblán. Y con decirle que se levanta un monumento en nombre de él en un lugar muy importante que es el Parque Central de la ciudad, donde tenemos un monumento al padre José Benigno Iglesias. Fotografías que demuestran la vivencia más importante del padre José Benigno. Por ejemplo, una que tenemos ahí, de la visita aquí al santuario del cardenal Ratzinger. En aquel entonces era cardenal, actualmente lo conocemos dentro de la Iglesia Católica como Papa Emérito Benedicto XVI. Papa Benedicto XVI estuvo presente en este santuario en el año de 1978. Calculamos la fecha aproximadamente entre fines de junio que estaba presente en este santuario. Bien, en esta fotografía podemos apreciar aquella núcleo de sacerdotes que vinieron a la bendición de la base de la Santísima Virgen del Rocío. Y tenemos aquí también un sacerdote sumamente importante, quien era el padre Crespi, que lo tenemos en aquella fotografía. Un icono representativo de Azuay prácticamente. Italiano, pero que quiso y murió en Cuenca. Nació en Italia, pero murió en Cuenca. Hizo mucha obra social, cultural. Un personaje ícono de la ciudad de Cuenca. Según la información que nos entrega este momento el doctor Adriano Merchán y Bolívar Cárdenas, el padre Crespi fue, creo que el primer musicólogo aquí, el doctor en musicología, y también el primer cineasta. Él fue el primero en hacer los filmes cuando era misionero salesiano en las zonas del oriente, en la comunidad Shuar. Él realizó los primeros filmes en el Ecuador. Fue el primero en manejar cámaras de esas épocas para plasmar en película la vida del oriente y las costumbres de los Shuar. Me decía también que había una entidad que se llamaba Signas Ecuador. Signas Ecuador. Ellos entregaban el premio Padre Crespi por la mejor cinta de producción del país. Qué bien, excelente información relacionada con la actividad cultural que hizo el padre Crespi. Se decía que estuvo él en la cueva de los Tallos y que había obtenido y guardaba información relevante relacionada con datos que hasta ahora permanecen en el misterio sobre moradores de épocas muy antiguas de la humanidad, incluso épocas prehistóricas, pero que habían dejado huellas en ciertos artefactos metálicos. Decían que inclusive de oro. Bueno, queda en el misterio eso, no se sabe qué pasó, porque cuando se produjo un incendio en María Auxiliadora, el lugar en donde él vivía, todo el museo, todos los objetos que él tenía desaparecieron y no se sabe el fin de ellos. Es un gran misterio que creo que nunca será resuelto y no se sabrá exactamente qué tesoros arqueológicos e históricos guardaba el padre Crespi en ese museo, y que lamentablemente toda esa documentación, o más bien esos vestigios en metal, desaparecieron. Muy lamentable. Bien, aquí podemos apreciar la fotografía en el año de 1900. El espacio que vemos ahí actualmente es conocido como Parque Central José María Velázquez Vara. Se debe este nombre porque aquel presidente era y le dio la cantonización al pueblo de Viblán. La parte baja podemos apreciar la fotografía 50 años después, Viblán cómo se va creciendo, ¿no? Lo que tenemos aquí, la antigua iglesia, los edificios municipales, la escuela conocida actualmente como Escuela Daniel Muñoz Serrano, y lo que tenemos aquí, el Parque Central. Y la calle que conduce hacia el sur o hacia el norte, que pasaba por el centro de Viblán, la única calle. Y porque Viblán tenía única calle, se le conocía a Viblán con el seudónimo La Chuyachipa. Porque tenía solamente una calle que conducía, nada más.
Interesante, Sergio. En la parte baja podemos apreciar las dos fotografías de las dos etapas de la construcción del santuario. En la fotografía del lado izquierdo podemos apreciar el santuario en su primera etapa y en el otro la segunda etapa. Libros que tenemos aquí bajo el vídeo son conocidos como misales, están escritos en idioma latín. Aquellos libros fueron utilizados solamente por los sacerdotes para poder dirigir la Santa Misa, como antes cuando la iglesia era tridentina, se daba la Santa Misa en idioma latín a todo el que escuche. Estos libros de aquí, por ejemplo, datan la historia desde el año de 1914 aproximadamente. Y lo que tenemos aquí es un fragmento escrito por el padre Daniel Muñoz Serrano cuando se despide por definitiva de la Virgen Santísima, porque cabemos indicar que la imagen de la Virgen del Rocío era de manos del padre Daniel Muñoz. Entonces él en el año de 1919 deja escribir el fragmento despidiendo de la imagen de la Virgen Santísima. Mientras que en el otro libro tenemos escritos del padre José Benigno Iglesias, que él celebra su primera misa en este santuario. Entonces aquí tenemos un fragmento, un 27 de febrero de 1924, que escribe por primera vez en este libro y celebra la Santa Misa por primera vez en este santuario. Bien, como acá en este sector tenemos el espacio que se sepulta el cuerpo del padre Daniel Muñoz Serrano. Cabe hacer una historia que dice que cuando el padre falleció en la ciudad de Cuenca en el año de 1932, varios nativos del pueblo de León fueron y pidieron el cuerpo del padre para sepultarlo en el santuario que él había construido o había dirigido. Cuando el padre José Benigno Iglesias comienza la segunda etapa de la construcción, bajan el cuerpo del padre y lo sepultan en este espacio. Es aquí que por eso reposa los restos mortales del padre Daniel Muñoz Serrano. Y cabe indicar que recién cumplimos un año más de su fallecimiento, de su despedida de este pueblo de Milán, un 24 de mayo, ¿no? Pero me llama la atención las fechas, ¿verdad? Las fechas no son coincidencias. Daniel Muñoz Serrano es sobrino del gran personaje de Azogues, Bartolomé Serrano y Polo del Águila. Sí, el padre que estás haciendo la toma, Daniel Muñoz Serrano, es hijo de la hermana de Bartolomé Serrano. Claro, doña Vicenta Serrano, Polo del Águila. Exactamente, sí, sí. ¿Y ese apellido, Polo del Águila? Continuando con esta historia, estamos observando aquí la sombra de los rayos que provoca el sol en esta capilla San José. Si nos vemos, aún tenemos la sombra con una dirección entre el norte y el este. Y esto estamos en estos instantes preparados con la fecha especial del 21 de junio, que nosotros presumimos, según las nuevas investigaciones, de que en el solsticio de verano, el día más largo en el Ecuador, los rayos del sol tendrán que apuntar perpendicularmente hacia el sagrario, en donde antiguamente se celebraban las Eucaristías en esta capilla, siendo así y también pudiendo notar de que el santuario también tiene una construcción de este a oeste, es decir, en dirección al sol, ya que el sol cumpliría el rol de alumbrar el altar en donde se encontraba Jesucristo cuando se hacían las celebraciones en esta capilla. Atrás de este no hay nada. Arriba está la colina de Chalao, la grada de Rato, el Vía Cruces, y de ahí ves Azogues. Es la colina del... culmina la colina de Chalao. Sí, es una colina, esta es una colina de Chalao. Desde aquí se ve linda, pero
Y por último, y como despedida, tenemos al monte Coquitambo, uno de los vigías de la ciudad de Azogues. Se lo observa también desde aquí, desde el santuario de la Virgen del Rocío en Biblián. Este es el costado, uno de los costados del monte Coquitambo. Y la naturaleza que rodea al cantón Biblián.